Diga a los pastores, a los líderes y a toda la casa. Y oír que estamos avanzando en compra de terrenos y en construcciones, esa es la vida de la iglesia. La iglesia siempre tiene algo que hacer y eso es muy bueno. Pero una noticia buena es que donde hay visión, Dios da provisión y da la gente que necesitamos, ¿cierto? Ustedes tienen ya terreno, ¿sí? Para que les construya ICM, o todavía no lo tienen. Hay que comprar un terreno entonces, sí. Ok. Bueno, permítame esta tarde hablar sobre el arte de hacer discípulos. La visión, dentro de ella, un punto clave es el discipulado. Y hoy vamos a ver el arte de hacer discípulos. Hacer discípulos, porque los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Jesús no solamente predicó, formó discípulos, porque eso es lo que asegura el crecimiento y la expansión de la obra de Dios. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El ministerio de Jesús se centró en hacer discípulos, no solamente en alcanzar multitudes. Su arte consistió en formar vidas transformadas, que luego esas vidas que él transformaba transformarían al mundo. Y eso es maravilloso. Me gustaría que la gente que está afuera, que aproveche, porque este tema es muy importante. Ok. Jesús no trabajó solo. Voy a pedir atención, mucha atención. Jesús no trabajó solo. Formó un equipo de discípulos. Los discípulos eran gente imperfecta, pero eran disponibles. El modelo de su equipo sigue siendo la guía para la iglesia de nuestro tiempo. Jesús trabajó con un equipo de discípulos, formando una iglesia que debe seguir su modelo. La iglesia del principio fue una iglesia de discípulos. Jesús formó a 12 hombres. No puso su confianza o su visión en multitudes. La visión la puso en 12 hombres. ¿Por qué? Porque las multitudes hoy te aplauden y mañana te crucifican. Pero los hombres que formamos permanecen fuertes y fieles para toda una vida. Este enfoque de Jesús implicaba enseñar, pero también entrenar personas, ese tipo de personas imperfectas, pero disponibles, con una voluntad enorme de seguir a Jesús, para que repitieran el proceso de ganar, de entrenar y de liberar a otros. Un método que sigue vigente en el discipulado de hoy en día. Nosotros hoy
ganamos, dígalo conmigo, ganamos, entrenamos y liberamos a otros. Dios no escoge a los más preparados, sino que prepara a lo que Él escoge. Jesús no se fue a la aristocracia judía, se fue a la playa a buscar hombres ocupados. Los desocupados no pueden ser discípulos buenos. Jesús busca gente ocupada, gente que ame el trabajo. Los discípulos eran gente humilde, sencilla, sin letras, pero disponibles. Jesús los equipó para que pudieran cumplir el propósito. Jesús se enfoca en la humildad y disposición del corazón. Escúchelo. Jesús se enfoca en la humildad y disposición del corazón, no en la competencia humana, porque Él prepara, Él capacita. Seguro, a menudo los que son llamados a hacer grandes cosas en la obra de Dios no son perfectos. Son gente sencilla, pero disponible y con un corazón abierto para nuestro Dios. ¿Por qué la sencillez? Y es importante porque ustedes no necesitan ser abogados, ingenieros, licenciados. No es que está malo, es bueno. Pero una persona puede ser sencilla. Pedro y Juan y los apóstoles eran gente del vulgo, no tenían ninguna preparación. Eran gente sin letras. Pero cuando hablaban, la gente sabía que habían estado con Cristo Jesús. Y eso es poderoso. La sencillez, según la Biblia, es una virtud espiritual que implica honradez, sinceridad y transparencia de corazón. Es una persona que no tiene duplicidad ni tampoco engaño. Se manifiesta en una modestia y ausencia de ambición mundana, enfocando la vida en las cosas de Dios en lugar que las grandes riquezas materiales. Pero la gente sencilla es preciosa. Es gente que puede llegar a ser instrumentos maravillosos de Dios en sus manos. Esta virtud de sencillez lleva una vida más ágil y centrada en las cosas mucho más importantes, permitiendo a una persona recibir la verdad y el reino de Dios como un niño. Jesús vio el potencial que otros no veían. Miró a la gente, vio su potencial y los llamó. Esta tarde les quiero hablar de 5 puntos. Quizás les aburra, pero lo que van a oír les puede cambiar la vida. En primer lugar, Jesús llamó con propósito. Marcos 1, 16 y 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Jesús los llamó y a partir de entonces los discípulos le siguieron de inmediato. Este seguimiento de los discípulos es una evidencia de una entrega total a Jesús, porque el discípulo debe ser entregado totalmente, puesto que el texto afirma que de inmediato dejaron las redes, es decir, la actividad que les servía como sustento para ellos y para sus familias. Luego lo siguieron, de inmediato lo siguieron. El llamamiento de Jesús
viene complementado por la indicación de que en el futuro serían pescadores de hombres. Esta es una actividad vinculada a la acción del reino. Estamos hablando exactamente de que Jesús los llamó con propósito. ¿Cuál era el verdadero propósito para que ellos fueran llamados? Para convertirlos en pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de peces, pero ahora serían convertidos en pescadores de hombres. ¿Para qué formamos gente? ¿Para qué formamos gente en el discipulado? Pues el discipulado es para mí la segunda cosa más importante de la visión de la cosecha. La primera y más importante es la salvación de la gente. Para eso estamos como iglesia, que la iglesia pueda crecer, multiplicarse. Y la segunda es formar discípulos. Pero los discípulos que se forman deben ser para ser ganadores de almas, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique. No estamos interesados en llenar la cabeza, sino el corazón. ¿De qué sirve que la gente tenga mucha doctrina en la cabeza, pero no la tiene en el corazón? Los discípulos son formados para ganar a otros, para alcanzar a otros, para ser, digan algo, anímense, para ser pescadores de hombres. ¿Lo están entendiendo? Para ser pescadores de hombres. Es la principal función en importancia. Dice que luego vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es que la actitud del discípulo es la prontitud de seguir a Jesús, la disponibilidad del corazón. Gente imperfecta pero disponibles. La disposición del corazón es fundamental en la vida de un discípulo. Luego dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Llamó con una visión clara. ¿Cuál era la visión? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Su habilidad estaba en ver el potencial donde otros solo miraban limitaciones. Qué impresionante es cómo Jesús forma a 12 hombres. Uno de ellos sería el que lo iba a entregar, porque estaba escrito, era ladrón. Otros eran hijos del trueno. Imagínense, hijos del trueno. Esos individuos eran tremendos. Pedro, ¿tienen una idea de quién era Pedro? Mateo era un publicano. Y de esa gente formaría un equipo, transformaría a esos hombres. Los vio como un potencial enorme, porque en cada hombre, en cada mujer hay un potencial. Aleluya. Lo que los pastores debemos hacer es desarrollar ese potencial en la vida de ustedes. Es creer en ustedes, por humildes o sencillos que sean. Hay un potencial en la vida de cada uno. Yo conocí un muchacho en la zona de prostitución donde inicié en 1977. Yo entraba a los prostíbulos para hablarle a las muchachas para que se salvaran, y le hablaba a los dueños de prostitución. Y ahí conocí a un joven. Él era bajito, muy humilde, muy sencillo. Y ese hombre, ese muchacho, trabajaba lustrando zapatos en los centros de prostitución. ¿Y por qué lustraba zapatos? Porque su madre tenía un problema en sus pies y no podía caminar. Ella tenía un problema serio, tenía que arrastrarse y él tenía que sostenerla. Desde el primer día que se convirtió, nunca faltó. El primero que llegaba, barría la iglesia, trapeaba el templo y luego era el último que se iba.
Y yo comencé a formarlo, a enseñarle. Hoy es un pastor en Los Ángeles, California. Alguien dijo que ese joven no tenía futuro, que por qué yo dedicaba tiempo a él. Uno nunca tiene que menospreciar. Hay potencial en la vida de todos. ¿Dónde están los que tienen potencial? Sí, es excelente. Entonces, hacer discípulos comienza en llamar y creer en personas que Dios puede transformar. ¿Están oyendo aquí? Sí, hacer discípulos comienza en llamar y creer en personas que Dios pueda transformar. El mentor debe tener un corazón y un amor intenso para invertir su vida en las personas que escoja. Ahí se trata del trabajo de un mentor. Ayúdenme, por favor. El mentor debe tener habilidades enormes para formar a sus discípulos. En 1 Corintios 12:14 nos da una lección bellísima de lo que es un mentor. Cómo uno tiene que invertir su vida, su tiempo, su amor para formar discípulos. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y vea el siguiente texto, qué hermoso. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El trabajo de un mentor es entregarse, es dar su vida para formar gente. Más que pastores y predicadores en el púlpito, nosotros debemos convertirnos en mentores y reproducirnos en ellos, multiplicarnos en ellos, desarrollar sus potenciales, sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Wow, el otro día yo tenía, el miércoles precisamente pasado, yo tenía una reunión de unos 600 personas, ancianos, coordinadores y supervisores. Qué tremendo equipo. Pero ese equipo no nació ayer, nació hace muchos años. Gente que tiene 35 años, 40 años de estar conmigo, 20 años, mostrando amor, entrega, fidelidad. Pero ha sido un proceso formativo. Una iglesia se establece, se solidifica. Cada discípulo que formamos es una columna que sostiene el edificio de Dios. Es una columna sólida. Así que el mentor es una persona que hace una obra maravillosa. Pero veamos el otro lado, el discípulo. El discípulo debe tener un deseo vehemente por ser formado, por aprender, por capacitarse. Sí, y eso es maravilloso. Miren, en el mes de noviembre, yo fui a Costa de Marfil, a África. Fui el invitado especial para predicar en una convención de unos 10,000 personas, pastores y líderes de todo el país. Y ellos quedaron tan impresionados, tan impactados con el desafío que les presenté. Los pastores, compartí un tema solo con pastores. Y al final ellos venían, se ponían de rodillas y decían: pastor, poneme las manos encima, quiero crecer, quiero levantarme. Surgió un deseo de crecer. Les di un Zoom a unos 500 pastores después. Ahorita vinieron el presidente, la esposa y otro líder que está sobre 20 naciones, mostrando la necesidad del discipulado. Ahorita están traduciendo al idioma francés todo el discipulado nuestro, de semillas hasta sembradores, hambriento de crecer.
hambrientos de aprender y de poder tocar la nación para Cristo Jesús. Y qué lindo es. El discípulo debe tener un deseo de ser formado, capacitado, equipado para servir mejor a Jesús. Así que fuimos llamados como discípulos para convertirnos en pescadores de hombres. En segundo lugar, Jesús discipuló con relación. Los discípulos estaban cerca de él, aprendían de su ejemplo. Marcos 3:13 dice: después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Un punto clave es que el mentor no solamente ama a sus discípulos, él dedica tiempo para relacionarse con ellos, para compartir con ellos, para enseñarles. Esto es interesante, las buenas relaciones, el compañerismo que debe haber en el equipo. Aquí el pastor no debe tener elegidos, ni tampoco debe tener enemistades. Él debe amar a todos, hasta los difíciles de soportar. Y debe invertir su vida, su tiempo, seguro, y tener una excelente relación con su equipo. Una excelente relación con su equipo. Más que información, Jesús les dio formación con su vida. Compartía con ellos en la mesa, en el camino, en los milagros, en las pruebas, en las tormentas. Era una vida de relación. Sí, el discipulado se transmite más con vida que con palabras. ¿Están oyendo? Dígalo. El discipulado se transmite más con vida que con palabras. El verdadero discipulado se basa en el ejemplo personal, en una calidad de estilo de vida, más que la mera enseñanza verbal. Porque con la vida hablamos, con la vida enseñamos, con la vida modelamos. El mentor se convierte en un modelo, más que palabras. Un mentor debe demostrar con una vida que refleje los principios que enseña. Tiene gripe este. Repito, un mentor debe demostrar una vida que refleje los principios que enseña, construyendo relaciones auténticas y de confianza a través de la experiencia vivida y la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. El mentor es un canal efectivo para transmitir la verdad del evangelio y guiar a otros a un crecimiento espiritual profundo. Profundo. Hacer discípulos, ¿están conmigo? Hacer discípulos es compartir juntos, no solo impartir clases. Eso es bueno. El discipulado es un proceso integral, acompañamiento, no solo de enseñanza formal, implica compartir juntos, compartir experiencias, modelar la fe para que otros puedan crecer espiritualmente y aplicar las enseñanzas de Jesús a sus propias vidas. Número 3, escúchelo. Hablé que lo primero, en el primer punto, hablé acerca de que Jesús llamó con propósito.
En el segundo punto, Jesús discipuló con relación. Y en este tercer punto, Jesús se entrenó con misión. Había un propósito en el entrenamiento, en el equipamiento a sus discípulos. Les enseñó, luego los envió. No queremos llenar la cabeza de doctrina, sino apasionar el corazón de la gente para que sirva a Jesús. En la universidad se enseña algo que es bien importante: aprendiendo haciendo. En la vida de la iglesia es igual: aprendemos y hacemos. Aquí les enseñó, pero luego los envió a la práctica, a la experiencia. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los... ¿Puede sostenerme el sonido, por favor? Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es que es una vida de dependencia de Dios. Es un enfoque total en la obra del discipulado. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos ahí y luego salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Jesús corrigió los errores de sus discípulos. ¿Están oyendo? Aquí, jovencita, no las quiero distraídas, por favor. Vamos. Corrigió sus errores, fortaleció su fe, celebró sus avances. Es el trabajo de un mentor, corregirlos. Y los que son corregidos no tienen que ser llorones ni aseñoritados, sino hombres en el camino de Dios, mujeres sólidas. Tienen que aprender corrección. Como cuando el padre tomaba una vara para ordenarlos para que no crecieran torcidos. Así es la iglesia. Los sentamos en el banquillo, los